Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al segundo día del evento del festejo de los 60 años de CIESPAL. Nos da un gusto tenerlos acá. Vamos a iniciar con el panel sobre nuevas tecnologías, creatividad y democratización. Está con nosotros Marco Benalcázar de la Red de Investigación de Conocimiento Hardware y Software y Iván Terceros de Media Lab. Modera este panel Rubén Zavala, responsable de Media Lab CIESPAL. Te doy la palabra, Rubén. Hola, buenos días. Un gusto tenerlos aquí. Realmente lo que queremos transmitir en este primer panel es la alegría de tenerlos acá, como les mencionaba, también el gusto, la emoción, por decirlo así, de celebrar 60 años. No es muy común que pensar en nuestros países que entidades puedan estar tanto tiempo, permanecer y trabajar, ¿no? Uno de los grandes temas, que normalmente lo comento a mis compañeros, es que uno de los retos que tenemos en nuestras entidades, en nuestro país, mejor dicho, tiene que ver con la institucionalidad, el que las entidades permanezcan y puedan apoyar en la construcción de la sociedad. En este caso, el CIESPAL es un ejemplo de esto, ¿no? Es una entidad que durante estas décadas, ¿no?, ha permanecido y ha planteado a la región, no solamente al país, ¿no?, pensamiento, reflexión, acción en torno a la comunicación, ¿no?, en torno al desarrollo, y queremos seguir haciéndolo. Hoy tengo el gusto de estar acompañado de Marco e Iván para poder plantear algunas ideas en torno a la temática de este panel, ¿no? Y yo viniendo en el carro lo que pensaba es en las dinámicas estas de panel y de paneles y demás, de foros. Hace algunos años, así muy rápido, conocí la experiencia de un humanista, ¿no?, entre antropólogo, sociólogo, entiendo francés, se llama Arnaud Ster. Él, después de la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta que había muchos huérfanos, era muy evidente eso, y él había llevado por el mundo una investigación en torno a cómo las distintas culturas se expresaban a través de las imágenes o figuras más comunes, la línea, el círculo, ¿no?, y cómo esto era interpretado por cada cultura. Él, con este aprendizaje, con este conocimiento, se le ocurrió armar un espacio, le llamó el closiu, ¿no?, como cuarto cerrado, en donde lo que planteaba este investigador, Arnaud Ster, era cómo lograr que la gente que ha sufrido, que ha tenido una pérdida muy grande, ¿no?, imagínense posguerra, ¿no?, pueda comunicar y manifestar ese dolor. Y él lo que planteó fue un espacio donde en el centro había una pequeña mesa, ¿no?, con 16 colores y 3 pinceles de distinto diámetro. Eso estaba en el medio. E invitaba a las personas, niños, adultos y demás, a acercarse y venir durante una hora con esos colores. Él ponía en la pared, ¿no?, un pliego de papel, imagínense cualquiera de un papel periódico y demás, a la altura de los ojos de la persona, y durante una hora esa persona podía tomar cualquier color y pintar libremente, ¿no?, en un espacio terapéutico, digamos, a través del arte. Y pienso esto, y lo traigo un poco a colación, pensando, hablando de un foro como este, porque la idea que tengo es de la comunicación es ser como mediador, la persona que acompañaba a la persona que pintaba. Básicamente lo único que hacía era poner el papel y pasar el color que elegía, ¿no?, esta persona que pintaba, ¿no? El mediador solamente pone, facilita, para que alguna persona comience a crear, a construir, a pintar. Eso es un poco este panel. A los dos compañeros les hemos pedido pensar en nuevas tecnologías, democratización
y creatividad. Digamos que estos son los colores, ¿no? Ellos con estas ideas nos van a contar y van a crear aquí. Durante 20 minutos cada uno va desde su experiencia y su conocimiento a contarnos, ¿no? A plasmar un poco sobre este lienzo. Y luego vamos a abrir un espacio de preguntas para que ustedes puedan intercambiar con ellos, ¿no? Sus ideas, sus impresiones sobre estas ideas. Al final vamos a tener un pequeño lienzo, ¿no? En esta hora y pico que vamos a estar juntos, ¿no? En el cual, digamos que nos va a servir un poco para crear nuevamente, ¿no? Es esto, y les invito un poco con esta imagen, ¿no? De lienzo, a participar, a pensar este panel como esto, como un diálogo. No me alargo más, voy a presentar a Marco Benalcázar. Él es doctor en Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina. Trabaja como profesor titular agregado del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación en la Escuela Politécnica Nacional. Actualmente es director del Laboratorio de Inteligencia y Visión Artificial, coordinador de investigación de la Red Ecuatoriana de Universidades para la Investigación y Posgrados, REDU. También es presidente delegado por la EPN para la Red de Investigación de Conocimiento, Software y Hardware Libre, RILS, del Ecuador. Tiene varias publicaciones científicas en congresos y revistas internacionales de alto impacto y de acceso abierto en las áreas de inteligencia artificial, machine learning, visión artificial y procesamiento digital de imágenes. Su campo de interés en la investigación es la inteligencia artificial. Marco, te escuchamos, vas a explicarnos en 20 minutos tus ideas, tu posición sobre el tema. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Si me ayudan con la presentación, por favor. Bueno, hasta tanto, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, sobre todo. El día de hoy estoy representando a dos instituciones, la Escuela Politécnica Nacional, la institución en donde desarrollo el trabajo, que ya de alguna manera quien me antecedió en la palabra lo describió, y también la Red Ecuatoriana de Conocimiento, Hardware y Software Libre del Ecuador, que también es una alianza entre varias universidades que justamente buscamos, entre otras cosas, algo que también es motivo de esta charla, que es la democratización de la ciencia, de la tecnología, del software, del hardware. Entonces, eh, el día de hoy les voy a hablar de lo que conozco un poco a profundidad, que es el tema de la inteligencia artificial. Y creo que este tema calza perfecto justamente con respecto a la temática que se había planteado para este tema, que son nuevas tecnologías, creatividad y cómo democratizarlas. Antes que nada, a nombre de las dos instituciones que les había dicho que estoy representando, pues quiero extender mi más sincera felicitación hacia SPAL por estos 60 años de trabajo ininterrumpido, ¿no? Creo que realmente 60 años es toda una vida y realmente cumplir 60 años de trabajo arduo en favor de la comunicación del Ecuador, creo que es algo digno de resaltar, pues, y precisamente permítanme, en nombre de la Escuela Politécnica Nacional y la Red Ecuatoriana de Conocimiento, Hardware y Software Libre, extenderles de nuevo mi felicitación. Les pido disculpas, todas las láminas que uso están en inglés, lamentablemente no tuve mucho tiempo para traducir, la mayor parte de charlas me toca darlas en inglés y esta es la razón por la cual los textos están en inglés, pero les prometo que las láminas tienen un montón de gráficos, así que no se van a aburrir y lo van a entender sin ningún problema, ¿no? Este es el campus de la Escuela Politécnica Nacional y donde está marcada la estrella está ubicada la Facultad de Ingeniería de Sistemas y en el cuarto piso de esta facultad está ubicado nuestro laboratorio de investigación en inteligencia y visión artificial. Antes de hablar de inteligencia artificial, de alguna manera intentemos decir qué es lo que hace el cerebro humano. El cerebro humano, a través de nuestros sentidos, la vista, el tacto, el oído, el gusto, interactúa o nos permite interactuar con el ambiente que nos rodea. Y cuando esa información llega a nuestra cabeza, algo ocurre. Y desgraciadamente hasta ahora no sabemos exactamente lo que ocurre, pero algo ocurre y de esa manera nosotros podemos ver, escuchar, oler, saborear, sentir.
Una vez que ese proceso ocurre en nuestro cerebro, nosotros podemos tomar decisiones frente al ambiente en donde nos rodea y ahora mismo ustedes dirijan su mirada hacia mí y no, por ejemplo, hacia el techo o cuando están caminando, ustedes evaden obstáculos. El cerebro entonces es una máquina que predice el mundo que nos rodea, pero como toda máquina, no es una máquina perfecta. Y de hecho les voy a plantear un ejercicio. Aquí tenemos un tablero, una grilla, donde están celdas de dos niveles de intensidad. Y si ustedes se fijan, hay una celda marcada con A y hay una celda marcada con B. Y ahí hay un cilindro que de alguna manera se interpone a una fuente de luz. Les propongo esta pregunta. No sé si todo el mundo se ubicó dónde está la celda A, está en la parte superior y B está en la parte de la mitad. Les consulto. A y B, ¿tienen el mismo nivel de intensidad o son diferentes? Por favor, levanten la mano a los que piensen que son diferentes. Ok, muchas gracias. Sorprendentemente, A y B son son del mismo o tienen el mismo nivel de intensidad. Lo que ocurre es que en este caso, les había dicho, en la esquina superior derecha de ustedes hay una fuente de luz y cuando hay un obstáculo que se interpone en la luz, nuestro cerebro sabe que eso genera una sombra y eso hace que de alguna manera en el cerebro se perciba A y B como celdas de diferente intensidad, pero en realidad son del mismo color y les prometo que no es una imagen trucada, es una imagen real, tienen el mismo tono, ¿sí? Entonces A y B son del mismo color, de hecho ahí tienen la imagen ampliada y se puede notar que son del mismo color. El tema es que si retiramos esta barra, aparentemente nuestro cerebro se ve engañado como que son de diferente intensidad, pero como ustedes pueden ver, son de la misma intensidad. Entonces el cerebro es una cosa maravillosa, ¿sí? Que entre otras cosas a nosotros nos permite tener creatividad y de eso me permitiré hablar al final, pero no es una máquina perfecta, también comete errores. Con este preámbulo definamos lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una ciencia y también tiene parte de ingeniería en donde nosotros diseñamos agentes que son, entre otras cosas, programas, ¿sí? O programas que se ponen en hardware, en teléfonos celulares, por ejemplo, que combinan matemáticas con programación y estos agentes lo que intentan es simular algunas capacidades de nuestra inteligencia humana, como por ejemplo el hecho de percibir, el hecho de poder ver, el hecho de poder escuchar, el hecho de poder sintetizar voz, el hecho de poder tocar, etcétera. Planear, el hecho de que nosotros obviamente, por ejemplo, podemos caminar y la capacidad que tenemos para aprender. Con estos agentes nosotros podemos hacer cosas interesantes como autos que se manejan a sí mismos, ¿sí? Entonces, en este caso, el auto tiene una serie de sensores. Esos sensores llevan información hacia la computadora del vehículo. En la computadora del vehículo hay una especie de cerebro artificial que toma decisiones y estas decisiones se manifiestan en el ángulo que debe tener el volante, si debe acelerar, si debe frenar. Básicamente esas son las acciones, ¿no? Como lo haría un conductor humano. Algunas aplicaciones de la inteligencia artificial, la detección de rostros. Todos creo que en esta sala tenemos una cuenta en Facebook y apenas subimos una cuenta, una fotografía o algo, una imagen a Facebook, sobre todo si esta contiene rostros, automáticamente Facebook nos despliega un cuadrito, ¿no es cierto?, en torno al rostro y nos dice, ¿quieres etiquetarte? O este creo que es Juan o este creo que es Pedro, de entre la lista de amigos que tenemos. Bueno, esta es una aplicación de detección de rostros. Entonces, ¿cómo funciona esto? Quiero darles un poquito de idea de cómo hace Facebook esto. Básicamente Facebook lo que hace es diseñar una especie de cerebro artificial que está formado por una interconexión de neuronas artificiales y lo que se va haciendo es escaneando con este rectangulito la imagen, ya les voy a mostrar, y de esa manera, por cada rectangulito, por cada posición del rectángulo en la imagen, se decide si hay un rostro o no. De esta manera. Esto obviamente los computadores son capaces de hacerlo de manera muy, muy rápida y obviamente esto tarda milisegundos o menos incluso, ¿no? Y de esta manera, pues Facebook logra identificar en qué partes de un rostro, de una imagen hay un rostro. Les traje un demo, espero que funcione, y es básicamente esta la tecnología que usa Facebook, ¿no? Bien. Los que no son detectados no se sientan mal.
bueno, es un algoritmo que tiene obviamente fallas y no hay ningún problema, sí. Ok, entonces más o menos esta es la idea, ¿no? Detrás de esta tecnología. Bueno, de hecho ustedes recordarán que en julio de este año hubo una falla masiva de Facebook. Y de hecho, esa falla hizo que se desvelara algunos algoritmos que corren detrás de Facebook, sí, detrás de cuando cargamos una fotografía, por ejemplo, como estos. Ustedes pueden ver que en este caso hay unas fotografías. Las fotografías no las desplegaba Facebook, pero sin embargo se desplegaba la información que Facebook hace o detrás de, que sí, que Facebook adquiere, digamos, o presenta detrás de las imágenes que nosotros vemos, ¿no? Entonces dice, esta imagen puede contener 4 personas y las personas están paradas y visten zapatos, ¿no? Entonces, de esta manera, se puede extraer información de estas imágenes y es así como Facebook les puede sugerir a ustedes cosas o productos en los cuales ustedes pueden estar interesados en función de la información que ustedes le dan a Facebook. El cerebro humano está formado por esta interconexión de neuronas y obviamente esta interconexión es bastante complicada de analizarla. Nuestro cerebro en promedio tiene 80.000 millones de estos elementos, ¿sí? Y la idea es que si logramos de alguna manera generar neuronas artificiales como son estas cositas, estas bombitas que tienen estas rayitas aquí, y las logramos interconectar, lo que tendríamos es una especie de cerebro artificial. Y esa es justamente una de las grandes tecnologías de la inteligencia artificial. Para crear esto se requiere una gran imaginación, ¿sí? Y obviamente creo que ahí está presente o ahí hay una manifestación del tema de creatividad, ¿no? El cerebro humano, de lo que conocemos, de lo poco que conocemos, procesa la información visual por etapas. Entonces, aquí más o menos en esta imagen de la esquina izquierda, ustedes pueden ver una serie de líneas con una serie de bombitas que muestran más o menos el proceso por el cual viaja a lo largo del cerebro la información que se adquiere a través de nuestros ojos. Es decir, básicamente el proceso de ver es un proceso jerárquico. ¿Okay? Y de alguna manera eso nos inspira a los que estudiamos inteligencia artificial a tratar de replicar software que de alguna manera replique esa jerarquía, no el funcionamiento del cerebro, y en eso quiero ser claro porque no sabemos cómo funciona el cerebro, y con eso podemos hacer cosas interesantes como por ejemplo los self-driving cars. Los self-driving cars o los autos que se manejan a sí mismos o los autos inteligentes funcionan inspirados en esta tecnología. Bueno, ¿dónde están las aplicaciones de inteligencia artificial? En casi todo la Internet. Facebook ya les había mostrado, Instagram, Google, Amazon, WhatsApp, Netflix, YouTube, Google. El sistema de reconocimiento de voz o el sistema de comandos de voz de Siri, de Android, funcionan en base a inteligencia artificial. No sé si ustedes tienen Netflix, por ejemplo, cuando ustedes ven una serie, una película en Netflix, automáticamente Netflix les empieza a recomendar otras películas. Todo eso basado en un perfilamiento de ustedes y en lo que ustedes vieron. Mientras más vean, Netflix sabe más de su perfil y puede sugerirle a usted cosas que se acerquen más a su gusto. Amazon, creo que no sé si todos han usado Amazon, pero Amazon es una historia similar. Compran ustedes un producto y automáticamente les empieza a sugerir cosas, nuevas cosas. Google. El servicio de traducción de Google es algo que casi a diario lo usamos y si somos usuarios de este sistema por algún tiempo, nos podremos haber dado cuenta que el sistema de traducción mejoró notablemente. Y mejoró notablemente en parte por la incorporación de inteligencia artificial. En Facebook no solamente detectan rostros, ¿no? Cuando nosotros cargamos una fotografía, no sé si se han fijado, y tiene esta fotografía contenido violento, automáticamente le cubre y le pone un mensaje de advertencia que dice esto puede contener contenido perturbador, valga la redundancia, para sus ojos y obviamente le muestra el warning. ¿Cómo sabe eso? Obviamente con un algoritmo que automáticamente procesa la fotografía y ese algoritmo está construido en base a inteligencia artificial. AlphaGo.
AlphaGo es un ejemplo de hasta dónde ha podido avanzar la inteligencia artificial. En el 2015 fue capaz de vencer al campeón mundial, el coreano Lee Sedol, de este juego. ¿Y por qué, digamos, este juego es icónico? Porque se asume que es muchísimo más complejo que el ajedrez y se creía que una vez que se logre diseñar una máquina o un algoritmo que logre vencer a un humano en el juego del Go, esta máquina sería súper inteligente. De hecho lo es, pero no con el mismo nivel de inteligencia que nosotros, las personas, tenemos. De hecho, esto es una forma de combinar creatividad con tecnología y de esa manera esa combinación es poderosa que es capaz de vencernos a sí mismos, ¿no? En hardware, Amazon tiene su Alexa, Google tiene su Google Home, eh, Apple tiene en sus iPhones a Siri, Android tiene a Google Assistant, ¿no? Esto es más local. Aquí en el Ecuador usamos inteligencia artificial para reconocer gestos de la mano. En este caso lo que hacemos es medir la señal eléctrica que envía nuestro cerebro a los músculos y con esa señal eléctrica identificamos entre una serie de movimientos de interés para nosotros. Aquí más o menos está la anatomía de cómo funciona esto. El cerebro en la corteza motriz produce la orden, esa orden viaja a través de la médula espinal, en de la médula espinal salen neuronas que se conectan al músculo y de esa manera se contraen. ¿Qué podemos hacer con eso? Podemos hacer cosas geniales como esta, por ejemplo, que la hicimos en el laboratorio y que la denominamos interfaz humano-humano. En este caso, la idea de esta interfaz es que los movimientos de una persona permitan controlar el movimiento de la mano de otra persona. Esto es una cosa que puede tener muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría aprender a tocar la guitarra? Podemos memorizar las notas musicales, pero hay una cosa importante para aprender a tocar la guitarra, que es el hecho de la habilidad motriz. Bueno, si un maestro es experto en tocar guitarra de alguna manera puede ayudarnos a transferir sus movimientos, podríamos aprender de manera más rápida a tocar la guitarra. Bueno, ese es el sueño. Por ahora, eso está un poquito lejos, pero por lo menos ya logramos hacer que cuando una persona haga puño, la otra persona también hace puño. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con todo esto que hemos mencionado? Todo esto de la inteligencia artificial tiene que ver con dos palabras que tenía el título, con nuevas tecnologías. La inteligencia artificial es la responsable de la generación de una cuarta revolución industrial. Y obviamente esa cuarta revolución industrial, de alguna manera, o de una manera grande, más bien dicho, nos está cambiando la vida, ¿sí? La inteligencia artificial, les había dicho, es una ciencia y es una ingeniería. Y en la ciencia y en la ingeniería nosotros usamos el método científico. Ahí está, digamos, un diagrama de lo que es el método científico. Lo que hacemos las personas cuando alguien se presenta como un investigador, como un científico, es esto. Tenemos un problema. Ante ese problema planteamos una alternativa de solución y a eso lo denominamos hipótesis. Esa hipótesis la testeamos, la sometemos a prueba. Si los resultados de esas pruebas son exitosos, entonces tenemos un modelo científico. Si no, tenemos dos opciones. La una es tirar ese problema al tacho de la basura e investigar sobre otro problema, o la otra es ajustar el modelo. El punto es cómo creamos este modelo o cómo no planteamos la solución. Eso con creatividad. En cuanto a inteligencia artificial, ahí ustedes pueden ver en cifras cómo se planea o cómo se proyecta la evolución del Producto Interno Bruto mundial a lo largo del tiempo y en base a inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial permitirá mejorar, entre otras cosas, la producción laboral, ¿sí? Permitirá personalizar productos y servicios y también permitirá mejorar la calidad. Y fíjense ustedes cómo a lo largo del tiempo este crecimiento es bastante importante. Con esto el mensaje es: la inteligencia artificial realmente nos va a cambiar la vida, queramos o no. A nivel de regiones, ¿cómo afecta la inteligencia artificial? Se estima que para el 2030 la inteligencia artificial será la responsable de la creación o de un incremento del Producto Interno Bruto Mundial en un 14%. Las regiones que más crecerán son Asia y Norteamérica, ¿sí? Norteamérica con un 14.5% del Producto Interno Bruto y el Asia con un 26.1%. Latinoamérica
¿sí? Se estima que crecerá en el 5.4%. Todo esto por inteligencia artificial. Bueno, entonces la inteligencia artificial como una nueva tecnología es importante. Para hacer inteligencia artificial se requiere creatividad porque necesitamos imaginarnos cómo los computadores pueden aprender, ¿no? Cómo pueden simular esas capacidades que nosotros tenemos. Bueno, pero ¿y ahora cómo podemos hacer que esa tecnología la puedan aprender una gran cantidad de personas para que obviamente ese recurso, ese revenue que da la inteligencia artificial se distribuya entre más personas? Afortunadamente, creo que es una de las tecnologías o una de las ciencias en las que más información hay. El único problema en este caso, que espero que no sea un problema, es el idioma. La mayor parte de información está en inglés. Pero hay plataformas en línea que nos ofrecen cursos gratuitos, especializaciones gratuitas en inteligencia artificial y universidades que han liberado sus cursos también para el público sin ningún costo. Aquí hay un tema importante y entrando al tema de, yo siempre suelo preguntar y para terminar, ¿qué tan inteligente es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es hoy por hoy capaz de hacer ciertas tareas con mucha más precisión, con mucha más rapidez que las personas. ¿Ok? Pero de ninguna manera la inteligencia artificial iguala a la inteligencia humana. Y personalmente no creo que la iguale. La inteligencia humana tiene o nos permite, entre otras cosas, tener conciencia. Y otra cosa importante que es materia de esta charla, la creatividad. Hasta ahora de lo que conocemos, la creatividad no puede ser automatizada. Es decir, no puede haber un algoritmo de inteligencia artificial que permita crear música, poesía. Entonces los seres humanos tenemos ese rol, el de usar nuestra creatividad para producir cosas excepcionales que nos permitan vivir mejor. Y la conciencia, eso que no sabemos exactamente qué es, pero que de alguna manera es la capacidad que tenemos nosotros para proyectarnos o simularnos nosotros en el mundo. Cuando nosotros nos simulamos en el mundo en el que nos rodea, sabemos quiénes somos, qué queremos hacer y qué son los objetos que están a nuestro alrededor. Bueno, eso las máquinas no lo pueden hacer. Y finalmente, la inteligencia artificial hay que tomarla como algo sofisticado y que nos trae un montón de bienestar, pero también nos puede traer un montón de destrucción. Y en el tema de democratizar, pues precisamente hay que tener cuidado, ¿no? Porque la inteligencia artificial es como un cuchillo. Este cuchillo, que es una tecnología básica, lo usamos todos los días y para bien. Nos sirve para preparar, entre otras cosas, nuestros alimentos y así nosotros, pues, obviamente podemos alimentarnos. Pero un cuchillo, cuando lo usamos para atentar contra la integridad de una persona, se constituye en una arma y obviamente puede incluso hasta matar. La inteligencia artificial, pues, puede hacer eso. Dependiendo de cómo la usemos, nos puede traer mucho bienestar. En el campo médico, de hecho, hoy por hoy existen aplicaciones basadas en inteligencia artificial que nos permiten tomar una fotografía de una mancha que aparece en nuestra piel y en base a esta fotografía, un algoritmo construido en base a inteligencia artificial nos puede decir si esa mancha tiene potencial de ser maligno o no, y en función de eso, pues nos puede conducir a un diagnóstico temprano del cáncer de piel. Y eso lo hace con mayor precisión y exactitud que las personas especializadas en este tema. Una gran ayuda. Pero también, como suelo decir, esto espero que no lo hagan, esto es un ejemplo, quizás hasta de muy mal gusto, pero que permite explicar lo simple y fácil que resulta causar daño. Con el mismo algoritmo que yo les mostré aquí, yo puedo conectar esto a un robot que accione automáticamente el gatillo de una arma cada vez que detecte en la imagen un cuadro correspondiente a un rostro. Y obviamente al accionar el gatillo dispara y puede matar. Con esta tecnología que existe actualmente se puede hacer eso. No se debe hacer eso, obviamente. Entonces, en materia de democratización, es importante que los países, sobre todo nosotros, sepamos de este tema, pero también es importante que lo aprendamos y lo manejemos con mucha responsabilidad. De mi parte, eso era todo lo que les quería mencionar y finalmente quedarme con el mensaje que les decía. Las nuevas tecnologías son importantes, una de ellas es la inteligencia artificial, trae muchas ventajas, también muchas desventajas. ¿Qué pasa con esos trabajos que se van a tomar por parte de la inteligencia artificial y esas personas que van a perder sus trabajos? La sociedad tiene que pensar hacia ello. El tema de la creatividad, bueno, la creatividad es un elemento esencial
para hacer las cosas y la democratización exige responsabilidad en el uso de esas tecnologías. Gracias. Muchas gracias, Marco. Claro, nos ha presentado el alcance, ¿no? Y lo cercano que está de nosotros, ¿no? Los usos de la inteligencia artificial en nuestros teléfonos, en el Face y demás, nos ha acercado ¿no? Nos ha planteado la cercanía, nos ha planteado también, ¿no? Los grandes retos. Cuando Marco comienza a plantear, ¿no? ¿Cuál será el desarrollo que en los siguientes años tendrá la inteligencia artificial y cuáles son los continentes, las naciones que van a ser punteras en esto? Obviamente América Latina queda retrasada, ¿no? El marco también finaliza presentando además de estos retos, ¿no? Escenarios que llaman, no solamente en este panel, llaman a preocupación a gran parte de investigadores de la humanidad en torno a los alcances, los usos que se les puede dar a la inteligencia artificial. Plantea frente a estos usos, ¿no? En el ejemplo, ¿no? De los armamentos y demás, ¿no? El rol de la democracia, el rol ¿no? de los estados para enfrentar esto, ¿no? Sabemos que la historia nuestra, la historia de la humanidad no es muy favorable en este sentido, ¿no? Gracias, Marco, por estos 20 minutos que nos has abierto un poco la ventana, centrado en aquello que podemos hablar, pensar, digamos, o podemos relacionar con cuando pensamos en nuevas tecnologías, ¿no? Este ha sido gran aporte de Marco en este momento. No sé si en la audiencia desean hacer preguntas. Tenemos aquí a los dos ponentes, a los dos panelistas. Por favor, tienes delante el micrófono, les das al botón. Buenos días. Una pregunta para Marco Benalcázar. Hablamos mucho de lo que era la inteligencia artificial y cómo podría ser beneficioso para el hombre. Pero se ha evidenciado ya desde el año 2017 que su uso puede ser para predecir y cambiar el comportamiento humano. Y sobre todo mi pregunta va para la democratización. Creo que el ejemplo más claro que vimos fue en la campaña Hillary-Trump, para como que convencer o influenciar a ciertas personas de direccionar su voto entre uno u otro candidato. Mi pregunta es, los usuarios, a estar inmersos en todo lo que significa más allá de la globalización y la sociedad de información, ¿tenemos algún tipo de protección o garantías para no estar subconscientemente influenciados frente a este tipo de mensajes codificados, más allá de Netflix, YouTube, música, literatura? Porque sí cambia una persona y es evidente que todos estamos ya parte de esto. Gracias. Muchas gracias. Excelente pregunta. Para darte una respuesta, voy a volver un par de semanas atrás. Todos conocemos el conflicto, o más bien dicho, la crisis política, económica por la que atravesó el país. Y todos vimos lo que pasó. Creo que todos tenemos un criterio respecto de lo que sucedió, ¿no? No me voy a meter en esa parte porque es un tema ya político y un tanto delicado, ¿no? Creo que este no es el espacio. Sin embargo, lo que yo sí quiero mencionar es que ahí una de mis críticas fue el hecho de que de diferentes sectores de la sociedad se actuó sin inteligencia y sin racionalidad. Entonces, cuando tú me planteas la pregunta de qué podemos hacer los usuarios frente a el hecho de que las plataformas, estas como Facebook, Google, que las usamos a diario, a veces sin necesidad o a veces por necesidad, ¿cómo hacemos o cómo evitamos que influencien sobre nosotros? Bueno, la respuesta es un poco cómo también evitamos que influencie la radio y la televisión. Yo creo que con criterio. Yo creo que con racionalidad. O sea, una de las cosas, lamentablemente, que tiene la sociedad hoy por hoy es mucha ignorancia y evidentemente cualquier cosa que aparece en estas plataformas convence a la gente y evidentemente
de esa manera, pues es fácil influenciar la opinión pública. Entonces, ¿cómo combatir eso? Bueno, no solo progresando en la inteligencia artificial, sino progresando en la inteligencia humana y en la capacidad de raciocinio que tenemos las personas. Justamente se conecta con el tema de la charla. O sea, realmente una de las cosas que nos pasa a nosotros, esto no necesariamente por la tecnología, sino porque de alguna manera algo pasa en la humanidad, es que de algún modo vamos perdiendo nuestra capacidad de creatividad, nuestra capacidad de pensamiento crítico frente a la situación. Y evidentemente, si es que eso no lo tenemos, pues las tecnologías mal usadas son básicamente como viento y nosotros somos como hojas secas que básicamente vamos y nos dirigimos hacia donde el viento sopla. Y eso obviamente no es lo correcto. Entonces yo creo que en esta parte un aspecto fundamental es la educación y dentro de la educación, pues el hecho de hacer el ejercicio de pensar. Yo creo que esa es la forma en la cual nosotros podemos evitar. He escuchado a muchas personas decir, bueno, la mejor forma de evitar ser influenciado es no ver o no usar. Creo que esa no es una alternativa, creo que eso no es una solución. Yo uso Facebook, por ejemplo, ¿sí? Lo uso para algunos fines, el profesional, por ejemplo, uso mi cuenta de Facebook para distribuir información, información de calidad. Eh, y también leo y miro lo que pasa, ¿no? Y de hecho, no sé si han hecho ustedes esos ejercicios, ¿no? Ustedes vayan a un periódico, vean una noticia y vean el comentario de la gente. Creo que de alguna manera al hacer eso con una actitud crítica van a darse cuenta de cómo está la sociedad. Y justamente el cómo está la sociedad hace que sea fácilmente influenciable. Es que yo creo que la gente no piensa mucho, no todos, evidentemente. Yo creo que tenemos que pensar más y con un tema crítico, como digo. Creo que esa es la única forma en la cual nosotros somos robustos y eso depende de nosotros. Eso es el otro tema, ¿no? Decir no usen la tecnología, yo soy ingeniero. Todo lo que les mostré es de alguna parte contribución mía, un pedacito también. Evidentemente sería negar la esencia del trabajo que hago. Y yo sí creo que, insisto, la tecnología debe ser administrada con responsabilidad y más allá de la tecnología, yo creo que la gente o las personas tenemos que ser inteligentes, ¿no? La semana pasada estuve en una entrevista y justo decía, las personas somos inteligentes y racionales y el periodista me decía, no todos. No, yo sí creo que todos somos inteligentes y racionales. El problema es que hay que usar esa inteligencia, ¿no? El problema es que hay que ponerla en práctica y en el día a día. Entonces, esa es, digamos, la respuesta o esa es la forma en que yo veo que nosotros podemos ser de alguna manera inmunes ante ese tipo de cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Mi pregunta va para Iván. Ok, usted nos estaba comentando que la creatividad, el arte y la tecnología se ha venido dando históricamente. ¿Me podría, por favor, comentar cómo en la actualidad se puede visibilizar o se está visibilizando lo que es el arte y la tecnología en conjunto en nuestro país? Porque en realidad esto del tema justamente arte y tecnología se me hace como nuevo, porque la tecnología prácticamente es algo como que aparte, como que las personas no lo pensamos en el sentido de tecnología y arte. Entonces, no sé si existe algunas estrategias que se estén dando en la actualidad o si nos puede empapar un poco más de información acerca de esto. Ok, esa es una buena pregunta. De hecho, para poder responderla hay que ver desde las dos vertientes. Uno desde las vertientes de las artes plásticas y el otro de vertiente desde el cine, para poder entender esto. Por un lado, el sucesor del cine son los videojuegos, eso es indiscutible, ¿no? En ese campo, la región está dando grandes pasos, y ese es otro de los grandes temas de trabajo que tenemos, identificar cómo está funcionando en la región. En el mismo tipo que decía Marco sobre el crecimiento de la inteligencia artificial y desarrollos en la región, también en el mundo de los videojuegos, la región Latinoamérica está dando grandes saltos y eso los vamos viendo en ferias grandes de exposición. Una feria muy grande que se llama Mixur, todavía conserva el nombre, que se da bianualmente en diferentes lugares de la región, donde se
Es una feria de industrias culturales donde va teniendo más presencia los videojuegos en ese tipo de espacios, ¿no? Al mismo tiempo que las agencias de desarrollo de videojuegos van creciendo y creciendo y muchos países están tomando medidas de protección a sus industrias de videojuegos o de auspicio a la industria de videojuegos que está emergiendo. Muchas de ellas por medio de asociaciones civiles que se han desarrollado. Hay una famosa asociación que se llama la DABA, creo que se llama, o ADBA, que se llama la Asociación de Desarrollo de Videojugadores de Desarrolladores de Videojuegos Latinoamericanos, que tiene presencia casi en toda la región de asociaciones pequeñas y que está permitiendo tener relaciones con los gobiernos para poder darles mayores beneficios o intercediendo para que los gobiernos tengan políticas muy específicas con los videojuegos. Lastimosamente en el país no tenemos una de ellas. Tampoco tenemos una industria de desarrollo de videojuegos en el país formada. Esa es una historia muy larga y en términos de perspectivas de apoyo del gobierno a la industria de videojuegos tampoco la tenemos muy clara. Por ese lado, no, la tenemos muy, muy pequeña y vemos que tanto Colombia como el Perú, que son los vecinos más cercanos, está creciendo muy fuertemente la industria de videojuegos y posiblemente si es que no se toman acciones rápidamente, eso significa ya, dentro de 2 meses, no vamos a poder ya competirles con las otras industrias, porque ya los gobiernos ya están invirtiendo más y están teniendo en cuenta de que eso es muy importante y el mercado se está saturando más. Entonces, lo vemos un poco más difícil por ese lado. Por el otro lado, que viene más bien de la plástica, hay experiencias, pero no hay muchas. Por ejemplo, hay varios artistas que han emergido en ese último tiempo. Feider el Juri quizás, no sé si también conocen a Juan Carlos León, un gran amigo nuestro, que son personas que han empezado a trabajar en la relación de arte y tecnología. Bueno, ahí la lista es bastante grande de personas, pero no tienen lugares expositivos o ferias en el país. En algunas ocasiones podrían ustedes encontrar algunas exposiciones en el Centro de Arte Contemporáneo, ahora en la Galería Más Arte, que se está convirtiendo en un centro muy importante de la difusión del arte en el país. Bueno, los espacios similares. También la Universidad de las Artes está dándole mucha importancia a este tema, pero a niveles muy embrionarios, porque tampoco tenemos encuentros. Mucha del éxito de los lugares o países que han desarrollado esa temática ha sido a partir de exposiciones, exhibiciones o encuentros entre gente que está trabajando sobre la misma temática. Conocemos muchas personas en el país que trabajan la relación entre arte y tecnología, pero que no tienen lugares de encuentro o lugares de exposición o concursos o ferias. Están dispersos. Pasa lo mismo que con la gente que está desarrollando videojuegos. Existe gente, pero están dispersos. Entonces, esa es una de las grandes tareas que tenemos como sociedad y como país, poder fomentar a las personas que están trabajando en esto. Seguramente que también en la EPN debe haber mucha gente que está intentando vincular ambos mundos. Y esa es la otra cosa, cómo las academias también van intentando transversalizar estos mundos. Y quizás un gran problema es la disciplinariedad, lo que nos ha evitado de que emerja tan naturalmente. La academia normalmente se considera como disciplinaria, significa, ok, yo he estudiado ingeniería o yo estudié periodismo o yo estudié comunicación o sociología y ese va a ser mi perspectiva para el futuro y eso es lo que yo voy a hacer. Sin embargo, la realidad y la historia en ese momento nos dicen de que eso ya no está funcionando. Las mezclas son demasiado importantes. No solamente eres un sociólogo, al mismo tiempo eres un informático, al mismo tiempo eres un comunicador y vas buscando una mezcla que te hace único y eso es lo que va generando este tipo de escenarios como en el arte y la tecnología. No solamente tienes que ser un artista, también tienes que ser un electrónico. Y eso no lo permiten las universidades en este momento, no todas. Sí hay inicios, pero eso hay que apoyarlo. Eso. No sé si me permiten complementar algo, Iván. Justo tocaste un punto que creo que da el momento como para decir lo siguiente. Creo que uno de los graves problemas de este país es el hecho de que no tiene dinero. En una economía dolarizada, si más son los dólares que salen con respecto a los dólares que entran, tenemos problemas. Eso es lo que nos está pasando, digamos, en una clase de economía muy reducida al simple, ¿no? Eso significa que nosotros tenemos que plantearnos como país formas y alternativas para traer esos dólares. Y la forma y alternativa creo que son
dos se me ocurren a mí. Pedir préstamos, que creo que no es una buena opción, y la otra es vender más cosas. El tema es que vendemos, ¿no? O sea, en el país no sabemos hasta estas alturas del partido si somos realmente turísticos, si somos agrícolas, si somos pesqueros, etcétera, ¿no? Creo que aquí, en este hecho de decir qué somos como país, surge justamente lo que dice Iván. Yo creo que en este país le puede apuntar, por ejemplo, a la producción de software. ¿Por qué? Porque para producir software necesitas creatividad y necesitas tener un computador. En materia de espacio físico, necesitas menos espacio físico que para la agricultura. ¿Ok? En materia de consumo de electricidad, pues los computadores no consumen tanto como sí consumen, qué sé yo, tractores, etcétera, ¿no? Con respecto al el tema de la materia prima, como decía, la materia prima es creatividad, básicamente, conocimiento y tener un computador. Eso es. Entonces, yo sí creo que es un punto importante que tiene que plantearse en la discusión a nivel de gobierno y a nivel de sociedad, el hecho de poder apostarle a esto. Eso no significa, ojo, que todo mundo tenga que estudiar ingeniería de software o todo mundo tenga que estudiar software. Japón, por ejemplo, es un país que le apostó a la electrónica, ¿no? Y eso no significa que en Japón todos sean ingenieros electrónicos. Es que lo que pasa es que el país se organizó de un modo tal para que todo básicamente contribuya a desarrollar este sector. Pero justamente, Iván acaba de mencionar algo importante. O sea, la gente que se dedica al arte tiene un rol. O sea, los médicos tienen un rol. Es que, claro, los ingenieros se van a enfermar, pues, o sea, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que definir un norte y creo que una buena opción en esta parte es apostarle al desarrollo de software. Creo que es una industria en donde todavía hay campo para desarrollar grandes cosas. Una de esas puede ser desarrollar software basado en inteligencia artificial, no necesariamente solo en este caso, pero creo que este puede ser un punto importante para que de una vez y por todas el país tenga un norte y finalmente, obviamente, tengamos algo que nos permita fortalecer nuestra economía y no tener los mismos problemas que cada tanto venimos teniendo, ¿no? Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Iván. Con estas últimas provocaciones, con estas últimas ideas cerramos este panel. Ahora le doy la palabra a Miriam. Muchísimas gracias.